Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio, entrevista. En un instante estoy conversando con el senador nacional y precandidato a presidente de la Nación, Miguel Ángel Pichetto. Me parece muy importante escuchar la voz de una de las personas que más afinado tiene el pulso político en este momento, en un momento muy particular. No quiero hacer una larga introducción porque me interesa conversarlo con Pichetto, pero hoy vuelve a ser un día muy particular. Después que el presidente dijera que estaba caliente, que estaba molesto con aquellos que decían que hay que cambiar las cosas, pasaron varias cuestiones. Primero, todos los índices que el propio INDEC empezaron a dar dieron hacia atrás. Caída del consumo, caída de la actividad industrial. Hoy se agregaron dos no menores. El primero, que puede parecer como accidental o demás, que es el tema de compraventa de inmuebles en la capital federal, ha caído casi a la mitad. Y el otro, que es definitivamente decisivo a la hora de entender qué es lo que está pasando, que es el aumento de la pobreza. El Observatorio de la Universidad Católica Argentina hace mucho tiempo está haciendo lo que es el análisis de la pobreza multidimensional, no solamente el ingreso, sino que es el acceso a las cuestiones que hoy se consideran básicas para el desarrollo. Y hay casi 32% de personas pobres. Una vez, hace mucho tiempo, una secretaria que trabajaba junto con Domingo Cavallo habló del stock de desocupados. Y a mí me impresionó esta cifra, porque cuando uno dice 12 millones de pobres, no está hablando de un número. Está hablando de una persona que no puede llegar a lo más elemental, que tiene nombre y apellido, que tiene una familia, que tiene nombre y apellido, que tiene sueños, que tienen nombre y apellido, a la que suma otra distinta y otra, y llegan a los 12 millones. Estamos hablando de 12 millones de personas. Es muy impactante leer el informe, que es extenso, que dirige Agustín Salvia. Uno de cada dos chicos menores de 17 años está en estado de pobreza. Uno de cada dos chicos está en estado de pobreza. Entonces, la verdad que las palabras del presidente diciendo estoy caliente, estoy molesto, parecen haber sido inspiradas en alguien que evidentemente hace comunicación, como Durán Barba, pero sin tener en cuenta lo que su propio equipo está diciendo. En el medio estamos en una campaña en donde el gobierno... Hoy leí una editorial de Hernán de Goñi, que es un periodista económico, que es el director, el jefe de redacción de Cronista Comercial, a quien no se le puede achacar los vicios que tenemos nosotros, los que nos gusta hacer política, que buscamos un título, que tratamos de poner un ruido para que alguien diga tal o cual cosa del otro. Y Hernán de Goñi, que se dedica a la economía, dijo, el único modo que tiene el presidente para sostener su campaña es que se suba al ring electoral Cristina Fernández de Kirchner. Y uno se plantea, digo, si la campaña va a ser esto, una pelea supuestamente ideológica, en el medio 12 millones de pobres. En el medio, insisto, una persona más otra, más otra, más otra, que conforman un colectivo, no un stock, de 12 millones de personas que están en situación de pobreza multidimensional. Aparte de esto, quiero conversar enseguida con Pichetto. Hoy la responsable de la coalición cívica pidió la disolución de la AFI en esta guerra también de espías. ¿Cómo estamos con el lenguaje bélico? Ring, subir al escenario de la pelea, guerra de espías. Bueno, de todos estos temas voy a estar hablando ya mismo con el senador Pichetto, quien recibo. Hola Miguel, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Luis? Gracias por venir, gusto, como siempre. Por favor. Muy amable de invitarme. Gracias por estar acá. Bueno, si usted tuviera que elegir, viene un senador de Dinamarca en estos intercambios que se hacen y lo encuentra a usted, le dice, ¿cuál es el problema más severo que tiene la Argentina hoy? ¿Qué le dice? Bueno, para mí el problema más importante es la falta de crecimiento, desarrollo, generación de empleo. Este me parece que es el tema central de una sociedad. La posibilidad de dignificarse, de reconstruir, de tener una vida, tiene que ver con el trabajo y con la educación. Me preocupan los 12 millones de pobres, también me preocupan los 11 que trabajan. 11 millones que trabajan y de los que nadie habla. Y que son los que soportan además toda la estructura de la seguridad social del Estado, porque pagan impuestos, porque a la mañana se levantan y van a trabajar, porque han perdido poder adquisitivo en este tiempo. Esos también me preocupan. Digamos, creo que hay que construir un discurso para los que trabajan y un discurso para generar trabajo, desarrollo y crecimiento, que esto me parece que es el eje central de cualquier sociedad que aspira a vivir mejor. Hoy, 25 de marzo, ¿usted diría, Macri tiene un plan económico de desarrollo? Yo le veo muchas dificultades a este plan y parece poco probable que con el rigor que está soportando fuertemente la clase media, los sectores del trabajo, en términos de aumento de tarifas, en términos de presión impositiva, en términos del poder adquisitivo,
en el que aumentan las cosas en el supermercado, porque ese es el dato más relevante, la economía familiar sobre los artículos de primera necesidad, eso impacta de una manera fenomenal. Parece poco probable que en ese modelo y en ese plan, tasa de interés del 70%, que ni siquiera en algún país del África pobre subsahariana están esas tasas de interés. Parece poco viable que pueda haber un proyecto productivo, un proyecto de crecimiento, un proyecto para las pymes, para mantener el empleo urbano en el conurbano bonaerense. Pues digo, ¿hay plan o es solo el ajuste del fondo para acomodar números? Hay un plan que tiene como eje central, en el corto plazo, por supuesto, Luis, sostener el tipo de cambio, que el dólar no vuele, que no haya una nueva corrida sobre el dólar, pero me parece demasiado poco, demasiado elemental y precario en términos de generar una expectativa en la sociedad. Si el gobierno quiere mantenerse en el poder y ser reelecto y producir lo que denomina un cambio cultural, me parece que tiene que hacer algo en este escenario fundamentalmente dirigido a los sectores medios, que son los que lo han votado y que están profundamente decepcionados. ¿Qué vio cuando lo vio el presidente? Si no estoy caliente, tanto el día de la Asamblea como en el Centro Cultural Kirchner. Bueno, el de la Asamblea es lo que no debe ocurrir en la Argentina. Es el discurso del Estado de la Nación, que dicen los americanos. Es donde el presidente rinde cuentas y hace el programa y el proyecto para el año, digamos, empieza el año parlamentario y define cuáles son los grandes temas que quiere abordar en el marco del debate del Congreso. El tono quizás debería haber sido otro y la respuesta irascible, agresiva, insultos. Había algunos exministros del gobierno anterior gritándole e insultándolo. Me parece patético. Esa es la Argentina barra brava, la Argentina de la falta de respeto. Si a mí no me gusta lo que el presidente dice, y no me gustó porque creo que le faltó contenido a su discurso, me parece que faltó un programa industrial, una propuesta y transmitir a los argentinos, bueno, hasta dónde dura este ajuste, por dónde vamos a empezar a crecer, cuáles son los caminos y las ideas que el gobierno tiene para empezar a generar alternativas de crecimiento. Me parece que eso faltó. Bueno, cuando terminó el discurso del presidente, yo se lo dije a la prensa, le di mi opinión. Mientras tanto me quedé inmutable y escuchando con respeto, digamos, a la investidura presidencial. Usted dijo algo, había resabio barra brava. ¿El kirchnerismo tiene resabio de barra brava? Bueno, había algunos protagonistas, digamos, de esa estructura política dentro del Parlamento que eran los que insultaban y gritaban. Había un exministro de Economía que hoy es diputado que lo insultaba. Son tonterías. Los panameños tienen otra acepción que yo no voy a repetir acá por respeto a la audiencia. Cuando quieren devaluar a alguna persona le dicen un término que... No me lo sé, ese no me lo sé. ¿Que empieza con qué? No, prefiero no decírselo. Pero digo, el tono era convencido. ¿Usted lo ve convencido cuando el presidente está caliente o cree que es una impostación de Durán Barba? Bueno, en la política siempre hay una construcción y ponerlo enérgico al presidente puede ser alguna sugerencia de los asesores. A mí me parece que lo que faltan son respuestas y propuestas de salida a un plan estructurado únicamente sobre la base de las condiciones del Fondo Monetario. Y este plan no tiene utopía, no ilusiona y lo que genera es tensiones en los sectores sociales que son el sector más dinámico de la sociedad que ha producido el cambio en el 2015, que los ha votado, que es la clase media, los trabajadores, aquellos que querían cambiar después de 12 años, donde la gente lógicamente se cansa. Miren, nada dura más de 10 años en la Argentina y lógicamente hay necesidad de la sociedad de recrearse y de buscar otras alternativas. Lo que pasa es que si hay fracasos y el gobierno continúa una senda de decadencia, puede pasar lo que pasó con el PRI en México. Peña Nieto y el PRI pusieron a su sucesor y salieron terceros en la elección. ¿Se imagina que Macri puede salir tercero? Yo digo que hay un escenario de 3/3 en la Argentina y
con una dinámica muy grande y todo en movimiento, con lo cual todo puede ser posible. O sea, ¿es posible que Macri salga tercero? Bueno, indudablemente que si sigue un proceso económico, digamos, de pérdida de poder adquisitivo, de pérdida de empleo, hay algunos datos en la industria, en sectores de la PYME que son muy complejos, en quiebra, en concursos preventivos, que son datos que son alarmas amarillas o rojas que se van prendiendo. En el concurso preventivo se prende la amarilla y en la quiebra está la roja. Y bueno, estos datos ya están. El año pasado hubo más de 3.500 empresas, comercios, muchos de ellos han cerrado con la consiguiente pérdida de empleo. Hoy tenemos la caída del consumo en supermercados, 10%, 15% en shopping. La pregunta que le hago siempre a todo el mundo es, aunque es repetitiva, para mí es gráfica. ¿Este es el plan? ¿No le sale? ¿O en realidad esto es Macri? Yo creo que el rumbo que tenía el gobierno, digamos, de los 2 primeros años, donde no abordaron la temática estructural de la Argentina, digamos. Recordarás que había que anunciar buenas noticias, que, digamos, había una política de gradualismo. En realidad, el gobierno debería haber hecho un inventario correcto de la herencia recibida. Había problemas estructurales en la Argentina, fundamentalmente todo lo que era la estructura del gasto público, de la estructura social. No lo abordaron con precisión. Y indudablemente que en el tercer año, con algunos datos también de naturaleza política que aparecieron, hubo 2 corridas fenomenales con pérdida de poder adquisitivo también fenomenal para los trabajadores, clase media. Es indudable que ha habido también allí procesos económicos muy complejos. La ida al Fondo Monetario implicó, como siempre, cuando uno recurre al Fondo Monetario, hay condicionalidades que el fondo pone a los países que contraen préstamos con el fondo. Le pasó a Grecia. El horizonte de la Argentina puede ser ese, 10 años. De ajuste. Grecia hace 10 años que está con ajuste. Sí, ajuste. Además sin reactivación. Puede ser ese. Yo creo que no. Yo creo que tenemos salida porque yo no tengo una mirada desesperanzada del futuro argentino, Luis. Argentina es un país con potencialidades. Argentina tiene lo que no tienen muchos países latinoamericanos. Tiene, primero, recursos humanos valiosos. Tiene ciencia, tiene tecnología, tiene minería, tiene energía nuclear, tiene petróleo, gas. Tiene un sector agropecuario muy potente al que hay que darle mayor valor industrial. Argentina tiene que exportar, como dice el licenciado Gerchunov, que es un economista al que hace pocos días le dimos un premio en el Senado, el premio Domingo Faustino Sarmiento, y que es un economista nacional, desarrollista, no es peronista, digamos, ha tenido también visiones críticas respecto al peronismo. Pero ¿qué dice? Argentina tiene que producir una revolución exportadora con todas sus potencialidades que provienen de la producción agropecuaria, la soja, el trigo, el maíz, la carne y los productos industriales que se puedan generar, el petróleo y el gas con Vaca Muerta, con toda la zona patagónica, la minería, la energía nuclear. Tenemos gente capacitada que vende reactores nucleares en el mundo, como INVAC, como CONEA. En fin, nosotros tenemos capacidades. Y Argentina tiene salida, no es un horizonte de un país pobre latinoamericano sin destino. ¿Habla con el presidente? He hablado en varias oportunidades a lo largo de estos 3 años. Pero últimamente. Últimamente no. Pero si me convocara hablaría porque creo en el diálogo, creo en la posibilidad de reflexionar como estoy reflexionando esta tarde con usted. Le transmitiría. Y yo acostumbro a decir en público lo que digo también en privado. Y le transmitiría esto, mi preocupación respecto a la marcha de la economía y a que este modelo, digamos, y este plan genera indudablemente mucha incertidumbre, sumada también a la incertidumbre política, a la no construcción de una opción o una alternativa distinta que no sea la de la grieta y la de la confrontación. Bueno, a usted le debe, en materia de diálogo, a usted le debe, como jefe del bloque, el consenso, un montón de leyes. O sea, ¿es un buen presidente, Macri? Yo creo que ha tenido algunos aciertos, Luis. Hay que ser justo en términos, digamos, de la valoración o del análisis de la gestión política presidencial.
Creo que ha hecho una correcta diplomacia presidencial. Creo que la visión que él tiene de un capitalismo moderno, responsable, con déficit cero, que haya una estructuración del gasto público razonable en la Argentina, creo que es un tema y una meta que debe ser compartida. No se puede gobernar con déficit público. Está clarísimo. No se puede gobernar aislado del mundo. No se puede gobernar alejado de lo que son los países capitalistas centrales o del mundo occidental, como es Europa, como es Estados Unidos. En ese tema el presidente ha trabajado bien y lo ha hecho muy bien. Y ha hecho diplomacia presidencial que yo la califico como altamente positiva. Si usted me pregunta en el análisis económico, le digo que no comparto. Y creo que ha tenido funcionarios que no lo han ayudado. ¿En el balance es un buen presidente? Ponerle calificaciones o decir que es bueno o es malo, creo que le queda más al análisis de la sociedad. Yo creo que el principal factor, Luis, de evaluación de un político tiene que ver con la economía. La economía es la que define valoraciones sociales muy fuertes, la que define si un político ha hecho bien la tarea o el país ha retrocedido. Si la gente ha mejorado en su destino personal y tiene una perspectiva futura mejor o peor, me parece que esto es lo que va a definir claramente la calificación final del presidente. Creo que en ese plano no ha tenido una gestión exitosa. La verdad, hablemos en términos de lo que dijo los otros días Labaña. ¿Macri deja peor herencia que Cristina? Yo creo que de persistir este plano de dificultades, el proceso que viene requiere de una voluntad nacional, Luis, nacional, del conjunto de los partidos democráticos de la Argentina para abordar la gran crisis estructural que tiene el país y abordar los grandes temas de la reforma que necesita el país, de leyes, de modelos económicos, de modelos de trabajo, de modelos previsionales, del modelo de seguridad social. Cuando uno analiza este tema de modelos culturales, la Argentina es un país en donde también los medios de comunicación son parte del problema. Si no se abordan en profundidad cuáles son los problemas, difícilmente se los resuelva. Si la mirada de los medios siempre es la mirada bondadosa, de almas sensibles, y nunca vamos a poder resolver los temas, no vamos a comprender cuáles son los problemas para resolver. No quiero de ninguna manera... Pero me interesa. Pero primero, ¿la herencia de Cristina es peor o mejor que la de Macri? El problema del gobierno de la expresidenta era un problema muy grave, que no explotó, que tenía una inflación del 50% por año, 50% por año con emisión monetaria, con cepo, con una economía cerrada, con control de importaciones, en donde no creció el empleo privado. ¿Qué quiere decir? Que toda la estructura del problema estaba. Este gobierno agravó el endeudamiento, la ratio de deuda con el Producto Bruto es más alta. Es cierto que el Producto Bruto argentino también bajó, porque el año pasado tuvimos una sequía que impactó fuertemente. Pero bueno, es indudable que las variables económicas han tenido un proceso de agravamiento, y para resolver los problemas argentinos hay que hacer lo que vengo diciendo desde la última vez que estuve con usted también aquí. La idea de un gobierno de unidad nacional con políticas de Estado, la construcción de lo previsible en la Argentina, de la responsabilidad fiscal, del país ubicado en el mundo, de relaciones inteligentes con los países, de cuidar la industria nacional. El mundo global de Obama cambió, ya no es más ese mundo del intercambio libre, del intercambio de ciudadanos que iban de un lugar a otro. La primera ministra de Inglaterra, Theresa May, dijo: se acabó el tiempo de la libre circulación de las personas. Uno cuando va a Europa sabe perfectamente el control y la seguridad que hay en términos del ingreso de migrantes que vienen del África, de Medio Oriente, la complejidad del terrorismo. Todo eso lo tienen abordado, debatido, discutido con intensidad. Estados Unidos está en un cierre de fronteras, en fin. Todo esto el mundo cambió. El mundo es más injusto, más egoísta. Si usted me pregunta, ¿me gusta? No me gusta, pero es el mundo real. ¿Hay que abordarlo? Sí, hay que abordarlo y comprenderlo, porque si no se comprende ese mundo, uno se equivoca.
Si uno le abre la puerta a productos de manufactura china que vienen baratos, con mano de obra esclava, que rompen la industria y la pyme del conurbano, la pregunta es: ¿dónde va esa gente que pierde el trabajo? Claramente. ¿A dónde va? Déjeme que me quiero después quedar un segundo con el tema de los medios, que me pareció interesante, pero para el Gobierno de Unidad Nacional, ¿usted es candidato el 22 de junio? ¿Sí o sí es candidato a presidente? Estoy trabajando y estoy recorriendo el país y he planteado una voluntad política y he realizado un acto disruptivo en un momento donde todo el mundo estaba en zona de confort. Hoy soy candidato y bienvenidos las figuras como Roberto Labaña, que es una figura y un activo político realmente importante, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey. Me parece que con los gobernadores, con un gobernador que es de una potencia extraordinaria, que va a ganar las elecciones cómodamente en la provincia de Córdoba, que es una de las provincias más importantes de la Argentina, que es Juan Echaretti. Digamos, estamos hablando que con esa argamasa tenemos que construir la opción de una Argentina diferente, que no está en ningún lugar de la grieta, porque la grieta y la polarización nos manda a la noche más oscura. No tenemos destino. ¿Sí o sí hay internas? ¿Sí o sí? ¿O hay... Bueno, a ver, la ley argentina establece que hay primarias, Luis. Las primarias participa la ciudadanía y elige los candidatos. Indubitablemente hay primarias. Cualquiera de los que he mencionado, aún presentándose con un partido de manera individual, tiene que ir a las primarias. Nosotros sostenemos de que lógicamente que hay que arbitrar mecanismos de consenso, de diálogo entre las partes que componen Alternativa Federal, pero que la mecánica de la primaria nos va a dar una potencia superior en términos de porcentajes y de resultados de cara a la primera vuelta. Y esto está creciendo, se está consolidando. Cuando empezamos nadie creía. Hoy es un espacio que tiene una consolidación ya en términos porcentuales del electorado. Y además, cuando uno analiza las encuestas de los encuestadores, hay un 40% que no quiere votar ni a uno ni a otro. Te digo, el pedido Labaña de, por aclamación, ser el candidato y evitar la interna. Puede ser que la aspiración sea esa. Me parece que en el terreno de la realidad el propio Roberto deberá evaluar. Me parece que es mucho más importante legitimarse con un proceso de reconocimiento social que le va a dar mucha más potencia en la primaria, y además es una cuestión de porcentajes. Yo siempre sostengo que la expresidenta se equivocó cuando armó ese partido de izquierda que se llama Unidad Ciudadana, porque si se quedaba en el peronismo, ella tenía 35 más 6 de Randazzo, eran 41. Lo que digo que Alternativa Federal, con todas estas expresiones, puede hacer un número porcentual importante en términos de la primera vuelta. Me quedo con esto y enseguida vuelvo. ¿Unidad Ciudadana es un partido de izquierda? Por supuesto, la construcción ideológica, el pensamiento, la visión de colisión que tiene en el borde del sistema, siempre están girando alrededor de la mesa en el vértice. Ahí me parece que tienen una visión de colisión y de fractura. Quieren que al gobierno le vaya mal y por ende también le va mal a la Argentina. Me parece que el deber de la democracia argentina es construir opciones democráticas, y me parece que la construcción responde, digamos, a esa visión que ella tuvo en los últimos 4 años de su gobierno, donde proliferaron personajes más ligados a la izquierda argentina, la visión del PCE, la visión internacional, que también se modificó y cambió. Venezuela, Irán. Ahora digo, ¿es una opción democrática, Unidad Ciudadana? Bueno, por ahora está jugando dentro del sistema democrático. ¿Qué pasaría si gana? Bueno, es otro análisis. ¿Y qué pasaría? Yo creo que puede haber un proceso de aislamiento en la Argentina, de la Argentina en el mundo. Definamos aislamiento. ¿Qué se imagina? ¿Venezuela? Yo creo que indudablemente hay factores. Sí, Venezuela es un grotesco, digamos, es una dictadura con una fuerte estructura militar, digamos, que a través de la violencia también contiene al pueblo, en fin, es la típica dictadura ya con componentes militares. De democracia no tiene nada, digamos, Maduro, y esto lo hemos definido claramente. Desde Alternativa Federal lo hemos dicho todos. No, yo creo que habría efectos económicos más complejos, desde el punto de vista de proceso de integración, la relación con Brasil. No se olvide que del otro lado en Brasil está Bolsonaro.
La situación con actores internacionales, con el fondo, indudablemente que habría complicaciones. Me parece que habría poco o muy poco margen de negociación por parte del expresidente en el ejercicio del poder. Pero bueno, esto es, digamos, un análisis teórico en términos, digamos, de situaciones que pueden ocurrir o no. ¿Usted tiene vocación de ser presidente? ¿Ha hecho la presentación de su espacio? ¿Tiene gente que trabaja y demás? ¿Aceptaría ser el vice de Labaña? Roberto Labaña es una figura indiscutible. No lo pensé, lo debería evaluar, pero no es un tema. Yo siempre pensé en la construcción de un proyecto. Cuando me puse a trabajar en esto, donde muy pocos creían, yo pensé en este espacio desde el punto de vista, digamos, del análisis. Yo aceptaría ser parte de un programa y de un proyecto que nos permita volver a hacer opción de poder en la Argentina. Y en una visión, digamos, de construcción democrática, incorporando la idea de la unidad nacional, una gran convocatoria al acuerdo económico-social, a distintos sectores. En ese programa puedo ser vicepresidente o nada, qué sé yo, puedo puedo acompañar. Lo que quiero decirles es que me parece que es importante tener una visión clara de qué es lo que va a reclamar el país. No hay lugar para un gobierno de facción o un gobierno de minoría a partir del 2020. Digamos, la unidad nacional, hoy la urgencia lo reclama. Y Roberto Labaña es una figura respetable, como también tengo una gran valoración sobre la figura de Sergio Massa o de Juan Manuel Urtubey. Son dos figuras jóvenes muy interesantes para la Argentina y que han hecho un esfuerzo y tienen experiencia. A mí me parece gente que viene haciendo esfuerzos y aportes para construir este programa y esta propuesta. Tinelli, en el espacio ustedes, ¿qué es Marcelo Tinelli? Yo tengo un cariño, una consideración personal y un gran respeto por la gente que se hace de abajo. Y eso indica, digamos, una plusvalía en esa personalidad. Ojalá decidiera irrumpir en la política Marcelo Tinelli. Me parece que es un aporte interesante desde el punto de vista político. La decisión de un hombre como él, que está comprometido con el mundo artístico, del espectáculo, a irrumpir en la vida pública argentina. Me parece que la política no es solamente para los profesionales de la política. Se baja Cristina. ¿Hay chances de que Unidad Ciudadana esté en el espacio de ustedes? No, me parece que en ese escenario, que también es hipotético y que yo la verdad no creo. No lo creo. Podría haber una convocatoria de la unidad del peronismo, un proceso democrático interno en el peronismo. Eso sería otro escenario, no unidad ciudadana. Unidad ciudadana es una construcción, repito, que está ajena a los intereses del peronismo. El peronismo expresa el centro nacional, unidad ciudadana es una estructura donde proliferan personajes como Zanini, en fin. Usted utilizó una palabra que voy a utilizar. El próximo gobierno no puede ser de minorías o un gobierno faccioso. ¿Unidad Ciudadana tiene un sesgo faccioso? También tiene una visión sectaria que la demostró en el ejercicio del gobierno en los 4 últimos años. Y yo creo que eso a la Argentina la liquida. Creo que puede ser muy dañoso. También es dañoso el ejercicio del poder por parte del gobierno nacional en orden a no considerar el escenario del diálogo político como algo importante y trascendente, o a subestimar, digamos, las construcciones políticas diciendo son lo viejo, son los que no sirven, son lo mismo. Esas descalificaciones generales tampoco ayudan. Bueno, eso dijo Marcos Peña en la última nota que dio tanto en Clarín como en... Marcos Peña es el jefe de gabinete de este gobierno. Yo no lo demonizo. Yo creo que en un gobierno la figura central es el presidente. Y creo que el presidente se encontró con dificultades en el proceso económico argentino que no pudo resolver o no supo. Y bueno, creo que todavía tiene algunas herramientas para poder redireccionar el gobierno. En caso contrario, veo muy difícil el escenario electoral para Cambiemos. No hay milagros de las redes, no hay milagros de los gurúes, por más talento que tenga Durán Barba, para poder construir un triunfo electoral si las condiciones sociales y económicas son todas negativas.
no cierra eso en el mundo de la política, en el difícil y complejo arte de la política, no cierra eso. En el tema de las redes, Peña asegura que no tienen trolls. No sé si tienen o no tienen, lo que sí tienen, digamos, es una gran capacidad para poder instalar en el mundo ese de las redes ideas, le dan mucha importancia a eso. Trolls. Estamos discutiendo ahora la ley de financiamiento de partidos políticos. Nosotros creemos que hay que aumentar, digamos, la proporción en función, digamos, de que lo que se recauda tiene que ir 50% a los medios tradicionales y 50% a Google y a Facebook, y el gobierno quiere todo para Google y Facebook. Eso está denotando, y creo que se equivocan en eso también, que subestiman mucho estos espacios. ¿Qué es la causa D'Alessio para usted? Digamos, porque hoy en la guerra, en este escenario bélico que se ha planteado, los cuadernos es pro, D'Alessio es K. ¿Qué es la causa D'Alessio? Ni una cosa ni la otra. D'Alessio es un sujeto que debe ser investigado. Es un sujeto que aducía, argumentaba representaciones que no tenía, que andaba por Comodoro Pi, se movía en los tribunales, se relacionaba vendiendo influencia o, en el peor de los casos, si se prueba, realizando actos de presunta extorsión. Esto me parece que debe ser investigado. En el marco del Congreso, Luis, nosotros hemos recibido al doctor Ramos Padilla, y le digo la verdad, los senadores y diputados que integramos la comisión bicameral hemos sido más responsables y prudentes que otros actores de la sociedad, porque nosotros nos quedamos callados y la noticia que recibimos, que es secreta, que forma parte, digamos, del rol de la Comisión de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia en la Argentina, que tiene el deber de mantener el secreto, un montón de cosas se destilan y se conocen y se publican a cara descubierta en distintos medios de comunicación. Lo que le quiero decir es que el doctor Ramos Padilla dijo que, bueno, había algunos elementos importantes que había que investigar respecto a esa persona, a la cual hicieron un allanamiento. Le encontraron legajos de inteligencia que involucran a periodistas que eran víctimas. Los periodistas eran víctimas, quiero decirlo, porque acá las construcciones urbanas en orden a fantasías. Espionaje, extorsión, periodista y cualquier cosa. Los periodistas eran víctimas. Había un periodista con el cual D'Alessio se comunicaba. Bueno, vamos a ver cómo eso... Estoy hablando de los que aparecieron, nombrados, que fueron a declarar en declaraciones testimoniales. Estoy hablando de Fantino, de Romina Mangel. Son testigos y como tal víctimas. Ahora, en el otro caso, bueno, el juez tendrá que determinar... Santoro, estamos hablando. Sí, por ahora tampoco está imputado. Así Nada. El juez ha dicho claramente que no había elementos todavía para hacer imputaciones. ¿Qué siente si mañana no se presenta por tercera vez Stornelli a declarar ante Ramos Padilla? No, yo creo que debería ir, porque además eso le permite ejercer su defensa. El doctor Ramos Padilla dijo claramente que no había elementos para involucrar al fiscal Stornelli en el marco de extorsión o de pedido de dinero. Esto me parece un dato importante. El otro tema, los otros elementos que el doctor tiene en la causa, el juez tiene en la causa, los tendrá que evaluar, pero me parece muy importante el descargo del fiscal. La presentación finalmente a declarar en la indagatoria es un acto de defensa, la indagatoria. Es la indagatoria y lo pone en igualdad ante la ley. Hoy irrumpe Carrió y dice que hay que disolver la AFI. Bueno, todo país que se precie, que tiene que tener niveles de seguridad interior, los países medianamente serios tienen un servicio de inteligencia. Lo que no puede hacerse con los servicios de inteligencia es perseguir opositores, usarlo como una herramienta para andar haciendo denuncias falsas, construir causas judiciales en Comodoro Pi. Eso no se puede hacer. Ahora, que tiene que haber un servicio de inteligencia, que hay factores de riesgo, que tiene que ver con organizaciones delictivas con mucho poder de fuego en el límite con nuestras fronteras, en donde tiene que haber inteligencia, que tiene que ver con el riesgo. Nuestro país fue víctima de 2 actos de terrorismo internacional, que fueron la Embajada y la AMIA. Recientemente se cumplió un aniversario de la Embajada. Que tiene que haber servicio de inteligencia aplicado a la defensa y a la seguridad nacional y a los intereses nacionales, tiene que haber. Que hay que a lo mejor reformular
ponerle más control del Parlamento, acentuar los controles. Bueno, tal vez sean tareas pendientes. A propósito de Carrió, ¿qué es Carrió en la política argentina? Bueno, es una figura que tiene una simbología moral importante. También tiene, digamos, elementos disruptivos que son complejos para el propio gobierno al que pertenece. Yo no comparto su estilo en términos de que creo que cuando uno gobierna tiene compromisos con el gobierno y disciplina, y me parece que ese es un elemento central del acto de gobierno. No creo, desde mi experiencia, desde lo que me ha dado mi lectura en análisis de muchos procesos políticos, que se pueda hacer un libre pensador en el ejercicio del gobierno. Pero bueno, son estilos que tienen que ver mucho con la justicia mediática, con la política mediática, con roles que se asignan en esta sociedad y bueno, y después se van consolidando y bueno, son figuras interesantes. ¿Hay algún motivo de preocupación en lo que pasó ayer en el despacho de Sergio Massa, en la oficina de Sergio Massa, allá en Libertador? Bueno, es la segunda vez que Sergio Massa tiene un hecho de esta naturaleza. Uno en el gobierno anterior. Adentro de la casa. Adentro de la casa, que fue un hecho gravísimo, por el cual está condenado un exprefecto de prefectura, y este hecho de hace 2 días, que realmente también es grave, porque ha sido en el escenario de sus oficinas ahí en la avenida Libertador, en el ingreso a las 6 de la mañana, un hecho muy extraño, donde supuestamente se iba a hacer un control de informáticos, de cables, qué sé yo, medio extraño. Es extraño. A mí me preocupa, digamos, me parece que estamos en un nivel de violencia, de violencia de convivencia, por decirlo de alguna manera. Hay un nivel, lo percibirá, no sé si lo comparte, pero hay un nivel de intolerancia generalizada que el discurso encendido del gobierno y las reacciones, como usted dijo, barra bravas de algunos sectores, tensan la cuerda hasta un nivel preocupante. Bueno, esperemos que todos recuperemos la construcción racional en el proceso democrático. Sabemos que hay problemas, que la gente tiene problemas muy graves. Creo que todos tenemos que actuar con responsabilidad. Yo no creo que el país esté en una situación dramática. Creo que la Argentina tiene salidas. Tiene salidas y construimos todos juntos un programa de salida que enfoque lo productivo, enfoque lo laboral, enfoque el mundo de la Argentina del crecimiento, no el de las tasas de interés del 80%. Tiene salida si sentamos al sector empresario y al trabajador en una mesa, porque esta experiencia yo la viví en el 2001 y es posible hacerla. Y ahí nacieron los planes Trabajar, y nació el Acuerdo Social Argentino, sí. y digamos... Y tenemos que construir otra lógica también con los planes, Luis. Yo creo que hay mucha gente que vive de la pobreza y que se nutre de lo que yo llamo la ideología del pobrismo. Entonces, las cooperativas, todo este mundo, todos estos que viven de los planes, el plan, la verdad, también hay que tener una definición como Estado, como gobierno. El plan no puede ser para toda la vida. El gobierno tiene que propender a la generación de empleo, a la generación de trabajo y a volver a recuperar la cultura del trabajo. La gente cuando se levanta a la mañana tiene que pensar en ir a trabajar o ir a buscar trabajo. El plan puede ser para un año. En la coyuntura de un despido, de la salida de un trabajo, la pérdida de un trabajo es un hecho dramático. Esto es lo que pasa en países serios. Lógicamente que se requiere de un gobierno que esté atento a que las condiciones económicas vayan mejorando, a que la pyme pueda funcionar, a que las industrias no suspendan gente. El otro día Fiat suspendió a 1.400 trabajadores, Luis, y Renault había suspendido a 1.300. Ese mundo nos condena a los planes. Ese es el mundo de los planes, de la Argentina de los planes. Es una Argentina oscura. Hoy es 31, ¿cuánto? 31,4 dijo la UCA. 31,7. 31,7, bueno. Dentro de un año será 34, y bueno, y lógicamente. Ese es el modelo que consolida la pobreza. Si pensamos en una Argentina productiva, de crecimiento, de desarrollo, de generación de empleo, una Argentina exportadora, una Argentina que agregue valor a la producción primaria, bueno, esos porcentajes van a cambiar. Este modelo consolida la pobreza. Este modelo consolida la pobreza y recicla más pobres. ¿Y qué pasa si gana Macri? Tiene que cambiar fundamentalmente y tiene que convocar a las fuerzas democráticas a un marco de unidad nacional. ¿Se imagina? Solos no van a poder.
Y en el corto plazo van a tener problemas tan graves como puede tener la expresidenta si le toca gobernar. O sea, No hay, que puede haber una crisis muy grande. El otro día lo dijo Melconian, que es un hombre afín a Cambiemos. El problema más grave va a estar en el 2020. El 2020 requiere de una voluntad nacional para salir de la crisis, de un compromiso colectivo de las fuerzas democráticas, que los sindicatos, los sectores empresarios estén integrados a la mesa de definiciones. Si esa visión no está, estamos en problemas. Vamos a estar en problemas, se van a agravar los problemas. mano en el corazón, ¿se imagina a Cristina o Macri convocando a todos? El que no lo haga no va a poder gobernar. No hay lugar para gobiernos de minoría o épicas revolucionarias modelos chavistas. No existe eso, Luis. Eso es la decadencia, eso es digamos, un lugar que nos va a hacer volver al default. Mire, yo creo también que en esta etapa hay que ser muy cuidadoso con el mensaje. Hay que diferenciar lo que son las cuestiones de naturaleza política, donde podemos tener divergencias fuertes con el gobierno, a lo que significa también el discurso y la responsabilidad institucional frente al mundo. Si decimos que la Argentina está muerta y no va a pagar, y los muertos no pagan, un viejo dicho de Néstor Kirchner del año 2002, estamos preaugurando de que podemos caer en el default o que la Argentina va a ir al default. Y el peor escenario para los argentinos es un nuevo default. Entonces, esas palabras hay que cuidarlas. Eso dice Massa, ¿eh? Creo que son equivocadas. Me parece que en eso no creo que no sé si lo ha dicho en su correcta interpretación. Tal vez lo dijo para decir que bueno, hay que reformular los acuerdos con el fondo. Es indudable que a lo mejor el nuevo gobierno va a tener que postergar algunos vencimientos y hacer algunas reformulaciones. Ahora, decir eso no es lo mismo que decir que no le vamos a pagar. Ahora, porque el default es el escenario de mayor pobreza, de mayor fracaso, de mayor decadencia y de volver el reloj de la historia al 2001. De mayor aislamiento. Me quedé pensando en esto. El modelo que planteó Cristina... Además hemos sido defaulteadores seriales, 8 default tuvimos. El modelo de Cristina del 2015 y el modelo de Macri al 2019, que eran conmigo o en mi contra, ¿nos conduce al default? No, nos conduce al fracaso como sociedad. Nos conduce a no tener políticas de Estado sobre los grandes temas argentinos, sobre cómo tenemos que salir. Digamos, yo no estoy hablando acá de la Moncloa, este pacto tan remanido español que hizo posible que España entrara en el mundo moderno, que saliera del franquismo, del medioevo del franquismo y entrara, digamos, en la Comunidad Europea. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de acuerdos nacionales posibles sobre políticas de Estado. Los grandes temas de la economía, del proceso de crecimiento, qué hacemos con la industria, cuál es nuestro plan industrial, política de seguridad. Seguro. Seguridad. ¿Cómo defendemos nuestras fronteras del ingreso de delincuentes extranjeros que entran como Pancho por su casa, vienen, delinquen, los expulsamos y vuelven a entrar? ¿Le molesta que le digan que tienen así como un sesgo de xenofobia? No me molesta para nada porque ese debate ya lo gané. Ese debate el 80% piensa como yo, ya lo gané. La sociedad sabe perfectamente y además hay mucho también. El otro 20% tiene una gran hipocresía. Porque nadie está de acuerdo con que vengan delincuentes de países extranjeros latinoamericanos a delinquir en la Argentina con la cocaína, con motochorros, que roben en la calle, que maten y que juezas argentinas, siempre buenas, buenas amas de casa, buenas señoras, le aplican una multa de 7.000 pesos y al otro día lo suelten. Esta es la Argentina estúpida. Es una Argentina que no tiene destino. La Argentina que tiene fronteras abiertas es una Argentina estúpida. Que la Argentina que permite que delincuentes en el seno de la capital maten y roben. Hoy había una imagen muy contundente, creo que en América lo vi a la mañana. Cuando me levanto veo el noticiero a las 7:30. Había un motochorro que paró en una puerta, le robó... A la pareja le robó y la sacaron barata porque le llevó la cartera. Apenas eso. Apenas uno dice, gracias regalado, a Dios. Uno dice, exactamente. Me quedé pensando en algo que no quiero dejar de traer a la mesa. Mientras los medios tengan una mirada benevolente con el poder de turno, dijo usted en un momento. No, lo que digo es que los medios tienen una mirada políticamente correcta, humanista. Está muy bien.
no abordan los temas estructurales, los temas de fondo, no los abordan. Algunos temas son dolorosos, va a haber que abordarlos. Algunos temas hay que ponerlos en el debate social. El tema que vos mencionaste recién, el de los extranjeros, todo el mundo gira por el lado de lo político correcto. Pobres, hay que dejarlos. Alberdi. Sí, Alberdi. La verdad, Alberdi era inteligente y además cuando uno lee el preámbulo dice, para todos aquellos de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino, dice el preámbulo. Y no cualquiera. Yo lo estudié cuando estaba en tercer grado. Había que estudiarlo de memoria, en la escuela del guardapueblo blanco. ¿Y qué otro tema estructural le parece que sí? Y la buena voluntad implica no cometer delitos. Es mínimo. Aparte, en cualquier lugar del mundo, socialista o ultraliberal. A ver, lo que quiero decir que esta visión, digamos, del igualitarismo, del humanismo, que reiteran algunos periodistas y medios en la Argentina, no permite que la sociedad tome conciencia de los verdaderos problemas que tiene el país. De por dónde se pueden empezar a resolver, de que hay que construir una cultura ligada al trabajo, de que los planes son un flagelo en sí mismo, porque no hay nadie que pueda salir de la pobreza con el plan. Van a seguir aumentando la pobreza y generaciones enteras, abuelos, padres y el hijo que viene, van a seguir con el plan. La forma de no salir con el plan es tener un gobierno comprometido con el trabajo, con la producción y el plan por un tiempo. Después anda a buscar trabajo. Hoy cuando venía para acá el taxista, preocupado por la baja de la actividad y demás, me pregunta, ¿nos la ponemos de sombrero? ¿Nos la ponemos? También hay que preocuparse por los Uber, que es un sistema irregular de funcionamiento que atenta contra los trabajadores de los taxis. Totalmente. Que sale publicitado en canales de televisión. Me hace acordar a esas iglesias que cierran a la noche diciendo que el agua es bendita y que te va a curar el cáncer. ¿Nos la ponemos de sombrero? ¿Qué cosa? En la situación económica. No, yo creo que no, yo creo que el gobierno va a llegar a las elecciones, no veo un escenario tan dramático. Lo que digo es que hay un escenario de empobrecimiento de las capas medias y de la gente que trabaja. Y lo que digo es que los que trabajan han perdido poder adquisitivo. Lo que digo es que el que trabaja tiene que soportarlo todo y hay una estructura del gasto en políticas sociales. Fíjate que lo único que aumentó en relación a la inflación fueron las aguaches. No estoy diciendo que hay que quitar las aguaches, lo que estoy diciéndote es un dato de la política del gobierno. 46% para la aguache, 25% para el sector público o para los docentes, 32% para los sectores activos de los gremios de trabajadores. Muy pocos se pusieron a la par de la inflación. ¿Hay sectores que no quieren que Macri termine el mandato? Yo creo que estamos en el último año, Macri va a terminar su mandato y puede haber habido en algún momento alguna intención, qué sé yo, estos hechos en el Congreso, con piedras, con actos de salvajismo que no tenían precedentes, salvo en el 2001, donde hubo un acontecimiento que conmovió el conjunto de la sociedad. En general, digamos, más allá de lo cíclico de las crisis en la Argentina, no hubo hechos de naturaleza de violencia y tampoco hubo actos violentos adentro del Congreso. Está claro. Permítame para terminar jugar un poco. Se presentan las elecciones, gana las internas, gana el 10 de diciembre o en noviembre, perdón, en octubre o en noviembre, y es presidente. Elija a un ministro de este gobierno y a uno de Cristina para su gabinete. Mire, hay figuras en el gobierno de Cristina, especialmente del primer gobierno, además también de Néstor Kirchner, un perfil como el del Rafael Bielsa, un hombre culto, inteligente, con cabeza, con conocimiento del mundo, Jorge Tayana. Bielsa eligió. ¿Y de este gobierno? No, me gusta la gente de diálogo, me gusta el perfil de Frigerio, de Emilio Monzó, gente con la cual he venido interactuando, dialogando y tratando de construir, digamos, escenarios razonables en la vida democrática argentina, de interés de las provincias que represento en el Senado y por supuesto también de correspondencia con reclamos y con planteos que el Gobierno Nacional también le hacía al Congreso. Ahora sí terminamos. Alfonsín Menem de la Rúa, saltemos los 5 presidentes, Néstor, Cristina, Macri. ¿El mejor y el peor de la democracia? Bueno, poner a Alfonsín implica, digamos, un valor
desde el punto de vista de la recuperación de las instituciones democráticas que es incomparable. Me parece que Alfonsín tiene un lugar en la historia. ¿Y el peor? Yo no me gusta hacer ese tipo de calificaciones con los expresidentes. Todos han tenido aciertos. El primer Menem del primer gobierno tuvo aciertos. Terminó con la hiperinflación. La plata no valía nada. Ahora, tampoco lo que producía la Argentina valía nada. Las coyunturas internacionales eran negativas para la Argentina. Ya lo había vivido Alfonsín también en su gobierno. ¿Y la primera, Cristina? Me quedo con Néstor Kirchner, que fue un gran presidente, de recuperación de la industria, del trabajo. Me quedo con Duhalde, que hizo una tarea... el primer gobierno de Cristina fue medianamente razonable, aun cuando ya empezó a despuntar también la crisis internacional, con Lehman Brothers, con impacto sobre la economía real, con impacto... la gran crisis con el campo que nunca pudimos saldar. Total. Gracias por venir. No, gracias. Mucho Esto es gusto, Luis, por favor, un placer verlo. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.